El segundo tema que nos permite introducirnos en el concepto de filosofía desde sus orígenes es el tema del término filosofía. Es corriente hablar de la definición etimológica de filosofía, y entonces se dice que es un término griego compuesto por dos partes: término sofía, que significa sabiduría, y un prefijo filo, que viene del término filia, que significa amor. De manera que el término filosofía significa amor por la sabiduría. Esa es una explicación corriente que se encuentra en cualquier manual, incluso en cualquier diccionario. Es la aclaración etimológica de la palabra filosofía. Pero si nos quedamos con eso, no hemos ni empezado a entender qué es la filosofía. Esa es la trampa de traducir en general, ¿no? Decimos, filosofía es amor por la sabiduría. Y entonces hemos aclarado lo que significa. Pero si a continuación preguntásemos, ¿y qué es amor? ¿Qué es sabiduría? Y tratásemos de explicar claramente cualquiera de esos dos términos, nos daríamos cuenta que no hemos aclarado nada. Porque tanto amor como sabiduría son términos que, si bien sabemos usar en castellano, difícilmente podremos definir fácilmente. Es difícil que los podamos definir con facilidad, quiero decir, o con cierta claridad, o que sepamos realmente qué decimos cuando decimos amor o qué decimos cuando decimos sabiduría. Pero aun cuando supiésemos lo que significa en castellano amor y lo que significa en castellano sabiduría, tampoco tendríamos aclarado el término filosofía. Porque nuestro concepto de amor, nuestro concepto de sabiduría, no necesariamente, vulgares quiero decir, corrientes y culturalmente establecidos, no necesariamente coinciden con lo que el griego entendía por filia y por sofía. Esto se agrava en nuestra situación cultural actual, porque tampoco podríamos decir que en este contexto en que nos movemos culturalmente exista una noción de sabiduría compartida universalmente por todos. Y lo mismo cabría decir de amor. De manera que ese esclarecimiento terminológico por traducción falla de varias maneras a la vez. Advertido eso, ahora nos podemos plantear una instancia que supere el problema, y sería la siguiente: tratar de entender qué significa en la tradición griega clásica, de la cual surge el término filosofía, filia y sofía. Es decir, se trata de un esfuerzo filológico por el cual tenemos que remontarnos a otra tradición cultural para tratar de entender desde el conjunto de la misma qué significaban para un griego del siglo VII o VI a.C. los términos sofía y filia. Y recién entonces podremos empezar a oír lo que dice la palabra filosofía. Parece lo más sensato empezar por el término sustantivo, porque el compuesto tiene un término sustantivo, que es sofía, y un prefijo de raíz verbal. Vamos a empezar entonces por el término sofía. Su tradición habitual es sabiduría, pero ahora lo que nos preguntamos es entonces ¿qué noción de sabiduría existe en la tradición griega clásica? El tema de la concepción de la sabiduría o de un ideal sapiencial es un tema que ha sido cultivado en diversas ramas del conocimiento. Obviamente es tratado por los estudiosos de las tradiciones clásicas, tanto griega como latina, pero también tiene un lugar muy amplio en los estudiosos de la Biblia, que se plantean cuál es el concepto
de sabiduría que recoge el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? Y qué variables contiene, de dónde salen, si está influido por la tradición egipcia, si tiene raíces en las tradiciones de los pueblos semíticos, cómo esa concepción vulgar de sabiduría que recoge el pueblo de Israel se transforma a la luz de la revelación, etc. Es decir, hay distintas vertientes de las cuales se ha estudiado la problemática de la concepción sapiencial de distintos pueblos. Entonces, cualquier persona que tenga conocimiento de estos estudios sabe que no es ocioso plantearse cuál es la concepción de sabiduría en una tradición cultural determinada, porque hay muchos ideales sapienciales distintos en la historia humana. No es lo mismo lo que llama sabiduría un egipcio del siglo XX a.C. que lo que llama sabiduría un griego del siglo VII a.C. Ahora, nuestro objetivo es entender el concepto de sabiduría en la tradición griega. Y yo creo que para entender la noción básica de Sofía, podríamos decir que tiene tres componentes fundamentales. El primero es el componente que podríamos llamar teorético, y que puede centrarse en la idea de conocimiento de la verdad. Para la mentalidad griega, lo primero que hace sabio a alguien es conocer la verdad. Hay autores que, cayendo en una exageración, en mi opinión, contraponen el ideal o el concepto griego de sabiduría, que sería puramente intelectual, cognitivo, a la noción de sabiduría de otros pueblos, como los egipcios o los pueblos semíticos, en los cuales sabiduría significaría algo práctico, vital. Si eso se reduce a un esquema de oposición entre inteligencia y praxis, o práctica, o vida práctica, es un reduccionismo en todo sentido, porque ni la concepción griega de sabiduría se reduce a la inteligencia de la verdad, ni la concepción egipcia o semítica de sabiduría puede reducirse a un saber vivir, sin inteligencia alguna de nada. Pero hecha esta salvedad, sí es claro que el concepto griego de sabiduría se destaca por tener como elemento primero y como un fundamento sin el cual no puede darse sabiduría alguna, el conocimiento de la verdad. Nadie puede llamarse sabio si no conoce la verdad. Pero ahora de nuevo, ¿qué quiere decir conocer la verdad? Y aquí nos encontramos con otra sorpresa interesantísima. El término griego con que se dice en la lengua griega clásica verdad es el término aletheia. Es un término compuesto que cabe entender básicamente como desocultamiento, descubrimiento, develamiento. O sea que cuando nosotros decimos verdad, según una semántica latina, que tiene que ver con la idea de verus, de donde deriva veritas. Verus significa primariamente sólido, íntegro y por lo tanto estable, permanente. Hace alusión a esta idea de lo que es firme y lo que es una realidad consistente que no se muda, que permanece. Y al mismo tiempo que es íntegro y puro. Eso significa verus también. Y precisamente porque es íntegro y puro, es íntegramente lo que es, sin confusión, sin falsificación, y permanece como lo que es, ¿no? Esta es la idea latina de verdad. En cambio, en griego no se piensa de esa manera. Adviértase que la idea latina de verdad es primariamente una idea óntica, es decir, se basa en la realidad de la cosa, hace alusión a una cualidad que tienen ciertas cosas. En cambio, la noción griega de suyo ya está hablando de cierto conocimiento, porque habla de un desocultamiento de algo para alguien. Es una idea que establece una relación.
entre algo que está oculto y que se desoculta. Pero si eso que está oculto se desoculta para alguien, ¿no? Ya está implícita la idea del conocimiento en ese concepto de verdad. Pero un conocimiento de algo que está llamado a desocultarse y que por lo tanto no está inmediata o primariamente manifiesto. ¿Por qué? Para decir verdad dicen eso: desocultamiento, develamiento. Antes de responder, destaco otro matiz del término. La raíz de letheia, a la que precede el prefijo privativo a, es la raíz que tiene el verbo que significa en griego ocultarse, pero también olvidar. El olvido es una forma de ocultamiento. De manera que ese desocultamiento también se podría entender como un sacar algo del olvido en que está sumido, volver a traerlo a la presencia, ¿no? Habiéndolo de alguna manera perdido o habiéndolo no hallado. El concepto de aletheia es un concepto que implica un elemento fundamental de la cosmovisión griega clásica, y es la idea de que hay un doble plano de realidad, que podríamos llamar una realidad manifiesta, una realidad que se puede captar de modo inmediato en la experiencia, y una realidad profunda, de la cual el otro plano o dimensión de la realidad es una manifestación, y que por lo tanto es la realidad primaria en el orden del ser de las cosas, pero que no está directamente manifiesto. Ese plano de lo manifiesto es lo que el griego llama phainommenon. Fenómeno en griego significa eso, lo que está patente, lo manifiesto. A eso hay que agregarle un matiz. La raíz del verbo phaino significa primariamente brillar, lucir, de manera tal que la idea de la manifestación es el resplandor visible de algo que en el fondo es una cierta luz, pero una luz que se deja ver a través de su brillo, de lo que resplandece de ella, y que como fuente del resplandor no es el resplandor y está más allá de él. Tenemos por lo tanto, por un lado, el plano de lo fenoménico, de lo manifiesto, pero más allá de eso está aquel plano de realidad más profunda, más real, cabe decir todavía, más plenamente real, porque es la raíz de toda manifestación, es el fundamento de todo lo manifiesto. Y esa realidad es lo que el griego en general significa o designa bajo la idea de el ser de las cosas. Entonces, hay un plano de la realidad que es el ser de las cosas, y hay otro plano que es lo manifiesto. Otra idea vulgar en la mente griega es que estos dos aspectos o dimensiones de la realidad no son captables por el mismo modo de conocimiento. Lo manifiesto lo captamos por la percepción sensorial, lo que en griego se llama aisthesis, la percepción sensible. En cambio, el ser de las cosas jamás puede ser captado por los sentidos, solamente puede ser captado por el nous, es decir, por la inteligencia, que es propia de los hombres, en el plano del mundo fenoménico. No hay otro ser existente en el mundo fenoménico que pueda entender. De modo que el hombre existe no para conocer las cosas como fenómenos, las puede captar fenoménicamente, pero ese no es el fin de la existencia humana, sino llegar a entenderlas. Por lo tanto, la inteligencia del hombre existe para llegar a través de los fenómenos al ser de las cosas. La inteligencia humana puede tratar tanto con lo fenoménico como con el ser mismo, porque la inteligencia también se puede ocupar de los fenómenos, hacer juicios acerca de ellos, y de hecho lo hace constantemente. Pero no existe para eso, existe para captar aquello que está en la raíz del fenómeno, aquello que es el ser mismo de las cosas, que en los fenómenos se nos hace patente o manifiesto. Todo esto hasta acá es una noción vulgar, forma parte de la mentalidad griega común,
prefilosófica. Si desde aquí nos volvemos al término aletheia, entonces empezamos a entender por qué verdad es desocultamiento. ¿Desocultamiento de qué? Y primariamente del ser de las cosas. ¿Para quién? Y para la inteligencia, que es la única que lo puede captar. El término indica, por lo tanto, una correlación entre la inteligencia y el ser de las cosas. Y la idea de que la inteligencia existe para descubrir el ser de las cosas. Si es para, fíjense, en nuestro término descubrir existe el mismo giro implícito, ¿no? Porque descubrir quiere decir desocultar, descorrer el velo, develar, ¿no? Descubrir. Pero el velo no es un engaño, no es una ilusión. Este es el otro elemento fundamental que hay que entender. El concepto de aletheia implica que lo fenoménico es un medio para llegar al ser de las cosas. Si hay algo que no existe en la mentalidad griega es la presunción de que lo que se capta perceptualmente es una pura ilusión de la que hay que desprenderse. Es, por el contrario, fenómeno, manifestación. Y si es manifestación, quiere decir que nos da a conocer aquello de lo cual es un resplandor. Lo manifiesta. En el sentido corriente de nuestro término manifestar, va implícito que si hay una manifestación de algo, el ser de eso se nos abre de alguna manera a través de la manifestación. Eso es lo que permite distinguir una manifestación de un mero engaño. Si alguien a través de una apariencia nos hiciese creer que es algo que no es, eso no sería una manifestación. Decimos que un gesto manifiesta el interior de alguien cuando se corresponde con ese interior y nos permite conocerlo, porque brota de él auténticamente. Entonces es una manifestación. Si no, sería una ilusión, un engaño. Y toda la mente griega, como mente filosófica, se basa en este presupuesto de que lo manifiesto es un trasunto auténtico del ser de las cosas y por lo tanto es un medio para llegar a él. No hay que reflexionar demasiado para darse cuenta que de ahí deriva toda la tradición de la filosofía y de lo que se llama ciencia también en los pueblos que dependen y derivan históricamente de la mentalidad griega, porque se trata precisamente de que a través de la consideración de lo que está manifiesto podemos llegar a conocer el ser profundo de las cosas. Con esto quiero decir que hay una valoración positiva del fenómeno. El fenómeno no es una ilusión o engaño, como sí se lo entiende en general en la tradición del pensamiento de la India clásica, ¿no? El mundo entero de las cosas perceptibles es interpretado en esa tradición fundamentalmente como una ilusión engañosa de la que hay que desprenderse absolutamente. Por lo tanto, el conocimiento o la captación de esa ilusión de ninguna manera puede ser un medio para llegar al ser de las cosas. Si lo hay, tendrá que ser por otra vía, pero nunca partiendo del conocimiento empírico, por ejemplo. Habrá que ir por otro camino, si se puede llegar a algo que está más allá. En cambio, en la visión griega, nuestra experiencia es experiencia de algo que es manifestación del ser. Pero ahora viene la contrapartida. Si es manifestación, no es el último horizonte de nuestra capacidad de conocer. Es un medio para llegar a otra cosa. O sea, el hombre no puede detenerse en los fenómenos, si no ya no conocería humanamente. Si nuestra visión y captación de las cosas estuviese limitada al horizonte de lo fenoménico, entonces ya eso dejaría de ser manifestación, dejaría de ser fenómeno, sería el ser mismo, estaría ocupando su lugar. Y esto también es absolutamente incompatible con la mentalidad griega clásica común. Ese fenomenismo, digamos, o ese
pretender que lo fenoménico es el todo y es el último horizonte de la realidad, eso se opone también al concepto de aletheia, es decir, de verdad como desocultamiento, porque no habría nada que desocultar. Nuestra inteligencia tendría que limitarse a correlacionar fenómenos entre sí, al modo de la noción positivista, ¿no? Conocer la verdad es, por tanto, desocultamiento del ser de las cosas. Esto es lo que está, primero que nada, resonando en el término griego Sofía. Cuando un griego dice Sofía, dice primero que nada conocimiento de la verdad. Pero conocimiento de la verdad, ¿qué quiere decir? Desocultamiento del ser de las cosas. E inmediatamente que se ha dicho eso, aparece una consecuencia primera. Si se trata de desocultar el ser de las cosas, hay una jerarquía de verdades. Porque según la jerarquía del ser que se desoculte, será la verdad correlativa. O sea, no es lo mismo desocultar el fundamento de algo que ónticamente, o sea, desde el punto de vista de su ser, es ínfimo, inferior, parcial, particular, que desocultar un ser que afecta a la totalidad de las cosas y que es superior a todo lo demás. Es decir, esa idea de que la verdad es el desocultar el ser de las cosas inmediatamente lleva a algún concepto jerárquico de la verdad. No toda verdad da lo mismo. La verdad es siempre verdad, pero no toda verdad tiene el mismo valor. Porque el valor de la verdad y por lo tanto correlativamente del conocimiento de esa verdad depende de la jerarquía del ser desocultado. La primera consecuencia innegable. La segunda consecuencia es que la verdad pensada como desocultamiento implica necesariamente dos cosas. Primero, no contentarse el hombre con lo manifiesto. Es decir, si nuestra actitud humana nos llevase a instalarnos en el ámbito de lo manifiesto y quedarnos en eso, estaríamos desoyendo a la vocación por la aletheia. Es decir, no estaríamos correspondiendo a la vocación que surge desde nuestra inteligencia de llegar a desocultar el ser de las cosas más allá de lo fenoménico. Y por lo tanto, el hombre que obrase de esa manera no sería plenamente humano. Si un hombre que viviese sumergido en lo fenoménico no sería auténticamente hombre. Esto tiene que ver con una idea que aparece poéticamente expresada en el proemio de la Teogonía de Hesíodo, a la que voy a aludir después. Pero el hombre que queda sumergido en lo fenoménico vive una vida no auténticamente humana, una vida que es, según la expresión de Hesíodo, oprobiosa. Es un oprobio para la tierra, es una desgracia y un insulto para el cosmos. Pero la otra consecuencia, el otro aspecto de la consecuencia que tiene para el hombre ese concepto de verdad, es que si es un desocultamiento, implica un ir más allá de lo que está manifiesto, y por lo tanto implica un esfuerzo. La verdad no es algo que está ahí y que nos salta a la vista. Hay que hacer un esfuerzo por descubrir el ser de las cosas. Esta es otra idea fundamental, que está en la raíz de la filosofía y del concepto de filosofía. Porque hace a la idea griega de Sofía. El conocimiento profundo de la verdad, o sea, del ser de las cosas desocultado, no es algo que esté ahí inmediatamente dado, como algo obvio, sin más, al alcance de cualquiera, y sin esfuerzo. Implica, por el contrario, un esfuerzo del hombre para alcanzarlo. Estas son ideas elementales, pero que esclarecen profundamente lo que entendía un griego cuando decía Sofía. Bien. Tenemos ya un primer elemento del concepto de sabiduría según la mente griega clásica.
Pero antes de pasar a un segundo elemento y a un tercero, para completar la idea, voy a agregar otra cosa más. Esta idea de desocultar el ser de las cosas implica un trasfondo que en última instancia es religioso. Yo dije hace un momento que el concepto de fenómeno y la idea que está en el verbo fainet, ahí en la raíz del verbo, hablan de un lucir, de un brillar. Y esto presupone que en el fondo el ser de las cosas es luz. O sea, hay un presupuesto en la base de esta idea de sabiduría, y es que el ser real de las cosas es algo positivo, algo bueno y algo ordenado. Y que por lo tanto el descubrirlo es descubrir una luz. Si nosotros partiésemos de la idea negativista o pesimista de que tras lo manifiesto lo que hay es oscuridad, desorden o nada, entonces el concepto griego de aletheia quedaría abolido, y el concepto de sabiduría también, y ya no podríamos hablar propiamente de filosofía en el mismo sentido, porque el concepto de sofía, entendido como desocultamiento del ser de las cosas, o sea, como conocimiento de la verdad, adquiere su plenitud en el concepto griego de teoría, o sea, contemplación. Pero la teoría griega es contemplación del ser desocultado, del ser que ahora hemos llegado a ver, a captar con la visión de la inteligencia. Es un rasgo común de todo el vocabulario griego sobre el conocimiento, el usar términos que se refieren a los dos planos, al plano de la captación sensorial y al plano de la captación intelectual. Es decir, empiezan designando una captación sensible, pero terminan designando la captación intelectual. El verbo con que Platón llama a la realidad eterna del ser mismo, que es siempre igual a sí mismo, idea, viene del verbo eido, que en su sentido primero quiere decir ver. Y las ideas son absolutamente invisibles. Son invisibles para los sentidos, pero son aquello que la inteligencia está llamada a ver. Son lo visible por excelencia, ya con una visión que no es la sensorial, sino la espiritual, la visión de la inteligencia. Y esto pasa en todo el vocabulario griego sobre la captación sensorial. Y lo mismo pasa también con teoría. La teoría es un mirar atento y un detenerse con atención y admiración ante aquello que se ve. Detenerse con admiración, con atención admirada ante lo que se ve. Esto se puede dar en el plano sensible, pero en griego se entiende por teoría primariamente esto cuando se da en el plano intelectual. Es decir, es la inteligencia que se detiene, atenta y admirativamente ante el ser de las cosas. Más aún, se detiene con atención, con admiración y con reverencia ante el ser de las cosas. Y eso ya le agrega un matiz religioso al concepto de teoría. Uno de los usos de la palabra se refiere precisamente a eso, porque alude al acto de detenerse la procesión cuando llega al templo. Está hablando de procesiones de la religión griega clásica, ¿no? Del paganismo griego, como eran las grandes procesiones panatenaicas que se celebraban en Atenas en honor a Palas, la diosa de la ciudad. Cuando la procesión de los ciudadanos atenienses llegaba al templo que estaba en la Acrópolis, entonces se detenía, y ese acto de detenerse la procesión con admirativa reverencia ante la presencia de la divinidad, eso se llama teoría. Si esto lo llevamos al plano del conocimiento de la verdad, advertimos que teoría en griego significa este concepto de detenerse la inteligencia ante el ser que ha descubierto, que se le ha desocultado, con admiración y con reverencia, lo cual solo es posible
en cuanto que ese ser es una realidad buena, luminosa. Por eso dije que había un trasfondo religioso en esto. Y es el presupuesto de que el conjunto de la realidad forma un orden, y un orden bueno. De manera que cuando uno esfuerza la inteligencia para encontrar el ser de las cosas, detrás de lo manifiesto, encuentra luz. Esto en la tradición griega antigua tiene sus límites y sus problemáticas de digamos así, de tensión en relación con lo que acabo de decir. Pero al mismo tiempo es un núcleo irreductible e innegable que está en la base del concepto de sabiduría. Ahora, con esto no hemos hecho más que aclarar el primer aspecto del concepto de sabiduría. Si alguien pretendiese que con esto ya ha dado la idea de lo que un griego antiguo entendía por sabiduría y por sabio, en mi opinión, yerra totalmente. Por eso vuelvo a insistir en ese error, ¿no?, de reducir la concepción griega de sabiduría a una especie de intelectualismo absoluto, ¿no? Al griego lo único que le importa es conocer, entender, y ahí se acabó todo. Es claro que el concepto de sofía en la tradición griega antigua no se puede reducir a eso en modo alguno. Implica un segundo elemento fundamental, y es el siguiente: si alguien conociese la verdad, pero no viviese conforme a la verdad, tampoco sería sabio para la mente griega antigua. De modo que la sabiduría implica, en primer lugar, una dimensión que podemos llamar intelectual y teorética. Pero, junto con ella, en segundo lugar, hay una dimensión práctica. Práctica lo estoy diciendo ahí en sentido propio, derivado de praxis. Y la praxis es el obrar que planifica y perfecciona la vida. Práctico en griego no tiene la connotación de algo que sirve para. Praxis significa el obrar humano en cuanto ese obrar realiza y lleva a la vida humana a su plenitud, o sea, a la realización de su sentido. Porque para la mente griega clásica también la existencia humana tiene un sentido. O sea, el hombre existe para algo en un orden total. Hay un orden de la totalidad de la realidad, que es religiosamente dicho lo que se llama el orden olímpico. El hombre en ese orden tiene un lugar. Y si vive de manera adecuada conforme a ese lugar, entonces realiza el sentido de su existencia como hombre. Ahora bien, para que alguien sea sabio, no basta que entienda la verdad, tiene también que vivir conforme a la verdad. Si conociese la verdad y viviese fuera de ella, ya no sería sabio en absoluto. La sabiduría también implica esa dimensión práctica de vivir conforme a la verdad o vivir bien. Ahí tenemos otro elemento fundamental. Vivir conforme a la verdad es vivir bien, es decir, hacer una vida buena. Y hacer una vida buena es hacer una vida humanamente plena, feliz, podríamos decir, que es lo que en griego se dice una vida según la eudaimonía. Para los antiguos griegos, la dicha, lo que se llama macaría, es un atributo exclusivo de los dioses. Los dioses tienen tres atributos, pero que son adjetivos con los que los nombran, sin más. Son los inmortales, son los celestes y son los dichosos. Hoi macarioi. El hombre no puede tener macaría. Los hombres no son macarioi. Porque el concepto de macaría es una dicha interminable, que es indisociable, por lo tanto, de la inmortalidad. En cambio, el hombre lo que puede tener es eudaimonía, es decir, una vida según un buen daimon. Un buen daimon que en principio significaría un buen espíritu protector, ¿no? Una buena guía para el hombre, una vida
según la eudaimonía, es una vida bien inspirada, podríamos traducir, ¿no? Bien orientada. Eso es lo que cabe en el hombre, según la mente griega. Pero el hombre es, para esa mentalidad griega clásica, intrínsecamente no macarios, es decir, no dichoso. La condición del hombre no encaja con la dicha plena, pero sí con un vivir conforme al bien. Eso es a lo que el hombre está precisamente llamado, es decir, a vivir conforme al bien, y le agregamos una cosita más, al bien verdadero, es decir, al bien que se puede conocer como la verdad del hombre, ese bien que es para el hombre la verdad, es decir, su lugar en relación con la totalidad de las cosas que son. Aquí sí lo que vemos es que en la mentalidad griega no se puede disociar el vivir bien del hombre de la verdad acerca de la totalidad de las cosas, ¿no? Y sobre todo de esas verdades fundamentales que jerárquicamente le permiten al hombre conocer su lugar en la totalidad de la realidad y ordenar por lo tanto su existencia conforme a esa verdad. Pero la contrapartida es que entonces hay una dimensión práctica del concepto de Sofía, y es que es esa idea de una vida conforme al bien auténtico, una vida conforme a la verdad. Eso nos llevaría, si tratamos de profundizarlo un poquitito, al tema de cuál es el bien propio del hombre. Pero lo único que tenemos que advertir acá es que en el concepto de Sofía va implícita la idea de una vida buena. Y el concepto que tiene el griego corriente de una vida buena es un concepto inseparable de lo que podemos llamar la idea del bien honesto, es decir, del bien que hace plenamente hombre al hombre y lo hace perfecto según su condición de ser humano. Por lo tanto, tiene que ser un bien intrínseco al hombre que al mismo tiempo lo ordene en relación con la totalidad y lo haga satisfacer su medida de ser humano. No puede ser nunca un bien inferior a la naturaleza racional del hombre. Tiene que ser un bien de la naturaleza racional, pero un bien de la naturaleza racional que lo haga al hombre orientarse en la totalidad de las cosas y lo ponga en su lugar propio. Por eso la tradición griega clásica aprecia o estima como sabio aquel que sabe reconocer los límites de la condición humana y respeta la totalidad del orden de las cosas como un orden justo, ¿no? Diríamos que vida buena y vida según la eudaimonía es inseparable en la concepción griega vulgar de una vida justa. Por eso entre los tradicionales llamados sabios por los griegos hay sobre todo legisladores, ¿no? O sea, hombres que ponen leyes justas para que la realidad del hombre se ordene según el bien auténtico. Esta es otra dimensión que no hay que perder de vista. Aquí sí cabe, aún en el orden de la praxis, hacer un cierto contraste con las concepciones de otros pueblos en los que puede entenderse una vida sabia como una vida en la que el hombre sabe hacer las cosas, sabe hacer cosas, sabe producir las cosas que tiene que hacer para el bien de la sociedad. Eso es algo que el griego jamás asocia a la sabiduría. Es decir, la sabiduría, digamos así, como saber hacer o saber acomodarse a las circunstancias de la vida, esas son ideas que no están en la mentalidad griega, ¿no? Una concepción que podríamos llamar de sabiduría consistente en saber ubicarse en el conjunto social. No la entiende por ahí a la sabiduría del griego, ni en saber obrar lo que el oficio manda obrar adecuadamente y por lo tanto a través de esa producción de las cosas en el oficio de cada quien contribuir al conjunto. El griego no piensa desde esas categorías,
Hay que ubicarse en un orden, pero el orden en que hay que ubicarse es el orden de la totalidad de las cosas, del conjunto de la realidad. Y la ubicación en el conjunto de ese orden implica una inteligencia lúcida que sepa reconocerlo. Y esto va asociado al conocimiento del ser de las cosas. Pero hay una última dimensión de la noción griega clásica de Sofía, sin la cual no terminamos de entender Sofía. Sofía implica conocimiento de la verdad, implica vivir bien, o una vida buena, que es una vida noble en última instancia. Pero también implica una tercera cosa. Ser sabio no es algo propio del hombre. La sabiduría no es una propiedad del hombre. El hombre no es sabio por naturaleza. La sabiduría, en sentido propio y plenario, es algo que le pertenece a los dioses o a la divinidad, no al hombre. Eso mismo que dije hace un momento de la Macaría pasa con la sabiduría. Y acá entramos en un tema que afecta a toda la visión griega clásica, en cualquier temática en que nos movamos. La verdad del hombre, el ser del hombre, el vivir del hombre es incomprensible si no se lo pone en correlación con el plano de lo divino. Esto es algo que afecta a toda la tradición griega clásica, sea la poesía, sea la filosofía, sea la historia. El hombre sin relación con la divinidad no es pensable en las coordenadas de la mentalidad griega tradicional. Y esto se ve con toda claridad en el concepto de Sofía. Platón dice en República que si hay algún bien que pueda considerarse un don de los dioses para el hombre, ese es la sabiduría. Le dice del dios, con lo que alude a Zeus directamente. Un bien, si hay algún bien que pueda considerarse un don del dios para el hombre, es la sabiduría. Y Aristóteles, a través de todo su sistema de pensamiento, deja muy en claro que el único ser que es sabio, esencial o intrínsecamente es ese único ser que puede llamarse divino, que es el primer momento inmutable, y que el hombre a lo sumo puede tener cierta participación imperfecta en esa sabiduría que está en él. Esto significa que hay una tercera dimensión fundamental del concepto de sabiduría, y es lo que podemos llamar la dimensión teándrica. O sea, la sabiduría puede darse en el hombre solamente por un vínculo positivo con la divinidad, y nunca sin auxilio de la divinidad. Esto puede resultar sorprendente y chocante para cualquier mentalidad que vea a la Grecia clásica desde la deformación que el racionalismo de los últimos siglos de Europa ha hecho de la visión de lo griego. Pero es claro para cualquiera que conozca lo griego desde sus propias fuentes. Es decir, existe una imagen distorsionada de la tradición griega clásica, como si los griegos fuesen racionalistas del siglo XVIII. Pero esos no son los griegos más que la mente de los racionalistas del siglo XVIII que quieren apropiarse de los antiguos griegos, o que no ven en ellos más que lo que existe en su propia mente. El antiguo griego tiene un sentido profundamente teándrico, insisto, de la sabiduría. Hombres como Sócrates, Platón, Aristóteles vivieron y cultivaron la filosofía en Atenas, los dos primeros ciudadanos atenienses, y Aristóteles fundó su escuela en Atenas, estudió en Atenas primero y fundó su escuela en Atenas. Y esta ciudad daba culto como a diosa propia, protectora y tutelar, a una deidad asociada centralmente a la sabiduría, que era Atenea, hija predilecta de Zeus. Era como una deidad tutelar del hombre, precisamente en la búsqueda de la sabiduría, ¿no? Y sería interesante reflexionar un poco sobre los atributos característicos de esta diosa que está asociada a la sabiduría. La otra deidad fundamentalmente asociada a la sabiduría es Apolo, porque es el dios de la luz y del orden, del cosmos universal, ¿no?
Hay una tercera dimensión entonces del concepto de Sofía, que es la dimensión teándrica. Si nosotros unimos esas tres cosas, podemos empezar a entender lo que es Sofía. Es un conocimiento de la verdad unido a una vida buena en una actitud teándrica, es decir, de vinculación entre el hombre y lo divino, en que el hombre reconoce que solo bajo el influjo divino puede alcanzar la plenitud de su propio ser.